Universidad Nacional Abierta y a Distancia, fase 5, diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Curso de contratación pública y privada. Diferencias entre el contrato público y privado. Primero vamos a hablar de los conceptos en contratación pública y privada. Cada uno está regido por las normas y leyes legales vigentes. La Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 en contratación pública, dice que se celebran contratos directamente enfocados a fines del Estado, donde una de las partes es un ente público y está sometido a un régimen jurídico de contratación. En cuanto a contratación privada, está respaldado por el Código Civil, Ley 57 de 1887, se establece un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales y mediante un documento se establecen los criterios de negociación de las condiciones y el pago de estos contratos. ¿Cuáles entonces son las diferencias? En contratación pública, los contratistas se eligen por convocatoria pública. En la contratación privada no se requiere convocatoria pública. En la contratación pública, la contratación tiene que surtir una serie de pasos y requisitos al ser un contrato con el Estado. Mientras que en la contratación privada, el contrato se hace directamente y no se necesitan surtir muchos trámites. En contratación pública debe estar inscrito en el RUP, el que participe debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. Y en contratación privada solo basta una buena propuesta para presentarse. Los contratantes son empresas del Estado o mixtas en contratación pública y en contratación privada el capital a asignar es un capital privado. En los contratos públicos el objetivo es social o en bien del Estado. En los contratos privados se crean para beneficio propio de una persona en particular o de una empresa. En la contratación pública el contrato se celebra dentro de un marco legal y en la contratación privada se celebra cuando las partes llegan a un mutuo acuerdo. Ahora, ¿cuáles son estas partes? En las partes del contrato público están los principios que los rigen y sus partes son, hay un órgano de contratación que es quien va a valorar la oferta, hay un contratista que es aquel que cumple todos los requisitos habilitantes y se encuentra apto para ser contratado. Cada uno debe surtir unas características. El órgano de contratación debe tener unas competencias para contratar, la facultad de celebrar contratos en nombre de una institución pública, debe tener unos responsables del contrato que son quienes supervisan la ejecución del contrato y deben tener el perfil del contratante, que es las características pues, que deben surtir como contratantes. En el caso del contratista, pues tienen que tener unos elementos reales que es tener en sí el objeto del contrato. En cuanto al contrato privado, tenemos las partes que es el título o naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, la firma y los anexos. Estas son las partes que se surten para hacer un contrato privado. Entonces, el título de naturaleza del contrato es aquel objeto del contrato. El cuerpo es donde se identifican las partes contractuales, la fecha de la firma, quienes intervienen y los detalles de los acuerdos. Una exposición es donde se relatan los antecedentes y las cláusulas que necesiten o no necesiten para la ejecución del contrato. En el cuerpo normativo se exponen los acuerdos suscritos y las sanciones en caso de que se presente un incumplimiento. Se cierra el acuerdo con las firmas de las partes y las documentaciones o acuerdos adicionales se firman como anexos. ¿Cuáles son los principios de la contratación privada? Según lo describen los artículos 1494 y 1495 del Código Civil, los contratos son obligaciones que nacen entre dos o más personas por voluntad propia, en donde se acuerda hacer o no hacer alguna acción o actuación. Entonces tenemos el principio de buena fe en la posesión. Cuando se realiza el contrato se parte de la premisa de ser un acto de lealtad, compromiso y transparencia. Tenemos el principio de presunción de capacidad y es que todo contrato debe realizarse dentro de las plenas facultades de cada individuo. El principio de la posibilidad y es que todo contrato, en todo contrato se debe contar con un objeto real y jurídicamente posible.
Principios de licitud es que todo contrato debe estar enmarcado de la ley, debe ser un contrato real, solemne y en consecuencia es necesaria que todo se encuentre legalmente lícito. Los principios por su parte de la contratación pública, entonces tenemos participación, igualdad, debido proceso, imparcialidad, eficacia, celeridad, coordinación, moralidad y buena fe. Entonces, en participación hace participe la comunidad en la ejecución y control de la contratación. En igualdad, todos los proponentes deben tener el mismo trato. Debido proceso, todos los procesos deben surtir todas las normas y garantizar todos los derechos. En imparcialidad, se deben respetar los derechos de las personas sin tener preferencias, dando un trato administrativo igual y decisiones objetivas. En buena fe, debe existir siempre la buena fe en la contratación pública, es decir, los requerimientos éticos que generan esa confianza mutua al llegar a unos acuerdos. Se debe actuar de manera correcta, con moralidad. Debe ser coordinado, las autoridades acordarán sus actividades cumpliendo el reconocimiento de sus derechos y debe haber prontitud en los procesos a través de las diferentes tecnologías que se utilizan. En cuanto a contratos privados, entonces pues tenemos contratos nominados y atípicos, son los que son previstos y regulados por la ley. Los típicos y los innominados o atípicos pueden ser combinaciones entre varios contratos. Están los unilaterales y bilaterales. En el primero solo una de las partes adquiere obligaciones y en el segundo ambas partes adquieren obligaciones. Los onerosos y gratuitos son los onerosos en los que hay beneficios recíprocos entre las partes. Los gratuitos solamente el beneficio es para una sola de las partes. En comunitativos y aleatorios aplica solo pues en contratos bilaterales. Principales y accesorios son principales cuando son autónomos de jurisprudencia y accesorios provienen del contrato principal, es decir, son una extensión de un contrato. Instantáneos de trato sucesivo, el primero se ejecuta inmediatamente y el sucesivo puede ser o no sucesivo. Consensuales y reales, los reales se requieren la entrega del objeto. En consensuales solo se requiere el consentimiento de las dos partes y se pactará pues la entrega del objeto. Pueden ser también formales, solemnes o no solemnes e informales. Son formales cuando la ley ordena el consentimiento entre las partes se publique para validar el acuerdo. Y en los informales no requiere un edicto o una publicación. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público-privado. En el artículo 1546 del Código Civil se describe que los contratos bilaterales tienen una condición resolutoria que aplica cuando no se cumplen acuerdos por parte de las partes. Y el actor que sale perjudicado puede pedir a un árbitro resolver o obligar al cumplimiento del contrato con una indemnización. La resolución de un contrato es una acción que es facultativa, otorgada por la ley a la parte insatisfecha frente al incumplimiento de la contraparte de sus obligaciones pactadas en el contrato. En la resolución se puede definir o tasar unos daños y unos perjuicios por incumplimiento contractual. Para explicar el principio de igualdad de interés general y su aplicación, debemos pensar en lo que está dispuesto en la ley y es el principio de la igualdad que está regulado en los derechos fundamentales y es aplicado a la contratación cuando se define que todos los proponentes tienen las mismas opciones de participar y de ganar. Por otra parte, el principio de interés general faculta de ajustar el objeto del contrato a las necesidades variables de la comunidad o de la sociedad. E igualmente, el principio particular le cuida de no ir inconstitucionalmente contra los intereses particulares. Muchas gracias.